aquí ahora. Amén. Dios les bendiga. Puede ir, hermano Arnoldo. Hermano Arnoldo está en mute. Hoy sí, ¿verdad? ¿Se está viendo? Sí, Ok, sí. vaya, hermanos, en lo que ustedes copian eso, me regalan 3 minutitos nomás, que he dejado el vehículo afuera y lo voy a entrar. Perfecto, Tres perfecto. No hay minutos. problema. No hay problema. Aprovecho para decirles, ¿verdad? Que cuando el hermano Arnoldo acabe las clases, vamos a realizar un proyecto con ustedes. Creo que vamos a escoger por lo menos de 2 a 3 de ustedes, dependiendo cuánto, ¿verdad? Participen en cuanto am, a estar presente, ¿verdad? Para darles, para darles un proyecto en el cual le vamos a dar, todavía estamos viendo a ver cómo lo vamos a hacer, pero le vamos a dar un proyecto en el cual le vamos a dar o un tema o creo que sería más fácil darle quizás un capítulo o algunos versículos en el cual ustedes puedan identificar, digamos, las figuras literarias, las símil, las metáforas, etcétera, 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 y que ustedes las puedan exponer para evaluación. O sea, lo vamos a hacer aquí reunido, obviamente, vía Zoom, eh, ¿verdad? Para ver si entonces, eh, para ver, ¿verdad? Evaluarlos y ver cómo han recibido la clase, cómo lo han adoptado y ver así cómo la desarrollan. Pero quizás le doy más detalle después que el hermano Arnoldo termine la clase hoy. Amén. Amén, hermano. Puede ahí continuar. Amén. Bueno, hermanos, vamos a ver esta figura literaria, ¿verdad? Usted está viendo en la pantalla lo que es la definición de esta figura literaria, la personificación. Ve ahí lo que es una personificación. Consiste en atribuir, dice, acciones o cualidades humanas a cosas inanimadas. Vea, dice incorpóreas o abstractas, las cuales se hacen hablar, actuar o reaccionar como una persona. ¿Ok? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de personificación en lo que es la vida cotidiana, porque a mí siempre me gusta poner esos ejemplos para que quede bien claro, ¿verdad? Vea, usted debe de ver esta parte. Es una figura literaria que consiste en atribuir acción o cualidades humanas. ¿Ve? Acciones y cualidades humanas a las cosas inanimadas o lo que a algo ficticio se puede decir. Mire, por ejemplo, si nosotros vemos y decimos las noticias corren rápido, esa es una personificación. ¿Por qué?
Porque le estoy atribuyendo ¿qué? Una acción, ¿verdad? A algo inanimado, porque la noticia no es una persona. ¿Dónde ha visto usted una noticia correr? ¿Verdad? Entonces, pero sin embargo, usted va a ver de que aún en el lenguaje cotidiano nosotros utilizamos esa figura sin darnos cuenta. Tal vez usted no haya escuchado, no sé, esta expresión. Las noticias corren rápido. ¿Qué quiere decir eso? Y al mismo tiempo es como un modismo, ¿ah? Ustedes ya se recuerdan qué son los modismos. De hecho, el hermano Víctor nos acaba de estar refrescando la memoria, ¿verdad? Sobre los modismos. Son maneras de hablar, ¿verdad? Dependiendo la cultura. Y cuando aquí se dice que las noticias corren rápido, también es un modismo, pero se está utilizando una figura que se le atribuye, ¿verdad? Se le atribuye acción, ¿verdad? Se le atribuye una acción o cualidades humanas a lo que no es humano. Esto quiere decir de que se divulga rápido la noticia. Pero, ¿qué es lo que se le está atribuyendo? ¿Qué característica humana le estoy yo atribuyendo a la noticia? Que corren, que corren. Que corre, ¿verdad? Ve aquí. Mis plantas piden a gritos un poco de agua. Eso es personificación a algo que no tiene, por decirlo así, algo, la planta. ¿Cómo le va a gritar a usted una planta? ¿Ve? Pero sin embargo usted le está poniendo una cualidad de un ser humano. ¿Qué? Gritar, pedir. Esos son ejemplos cotidianos para que ustedes tengan claro de que las usamos y a veces nosotros no nos damos ni cuenta. Miren, el pastel pide a gritos que lo coma. Yo no sé si ustedes usan esas expresiones, pero aquí sí las usamos, ¿verdad? Pide a gritos que lo coma, dice. Mire aquí, esta parte. Se murió mi teléfono. ¿Ve? ¿Cómo? Si no tiene vida, tal vez nosotros podemos estar hablando metafóricamente, ¿verdad? Pero realmente aquí le estoy atribuyendo yo una cualidad a algo abstracto, o sea, a algo, como dice aquí, cosas incorpóreas, inanimadas. Eso, cuando nosotros vamos a la escritura, usted se va a dar cuenta de que también hay esta figura literaria. Vamos a ver si tenemos un ejemplo bíblico. Vamos a ver. Aquí, vea. Este es un ejemplo bíblico de lo que es la personificación. Dijeron los árboles, mire, dijeron, ¿eh? Los árboles no hablan, pero se le está atribuyendo una cualidad, ¿verdad? Humana, a algo abstracto, en este caso a los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera. Ve, aquí hay una plática entre árboles. Eso es una personificación. Usted sabe que los árboles no hablan, ¿verdad? Solo para los católicos que los árboles hablan. Porque usted sabe de que de los árboles cortan los pedazos de trozo, como dice Jeremías, los llevan al artífice, los tallan y después les andan hablando los pedazos de tronco a los católicos, ¿verdad? Entonces, para nosotros, ¿verdad? Los árboles no hablan. Entonces, aquí usted va a ver esta conversación entre árboles, pero es una figura literaria la que ahí está, ¿verdad? Es la personificación. Tenemos otro ejemplo. En Isaías 55:12 dice,
y todos los árboles del campo darán palmadas. Le estoy atribuyendo una ¿qué? Cualidad de ser humano a un árbol. Me dice, pero yo no entiendo cómo es que la escritura dice de que van a dar palmadas, dicen los árboles. No, hermano, lo que pasa es que hay una figura literaria para enriquecer y embellecer el lenguaje, ¿verdad? Entonces no es que va a pensar usted literalmente que como un milagro le van a salir palmas a los árboles y van a comenzar a aplaudir, ¿verdad? Sino que hay una figura literaria allí que se aplica, ¿verdad? Ve aquí esta otra, aquí ya esto ya es más escatológico. Siempre me gusta a mí entrar en ejemplos escatológicos, ¿verdad? Y los que les he puesto, pues no son escatológicos, pero vea este, cuando dice yo, entonces dice Daniel, miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. ¿Ve? Entonces, ahí que hay una personificación, porque el qué es lo que se le está atribuyendo al cuerno. Que el cuerno puede hablar. Ah, ok, pero usted sabe que los cuernos no hablan, ¿verdad? Entonces hay una personificación y eso es bien importante que nosotros lo entendamos porque hay muchos ejemplos en la Escritura, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Hay figuras literarias que la Biblia quizás es el libro más completo y más rico en todo eso, hermano, de la literatura, ¿verdad? Entonces ve aquí, por supuesto que cuando entramos nosotros en la escatología, ¿verdad? Aquí en este cuerno hay algo representado, ¿ve? Hay algo representado que también eso ya sería de indagar, pero ahorita lo que estamos viendo es la figura literaria, ¿verdad? Que es la personificación. Vea aquí, ahí está lo mismo, hablando del cuerno pequeño. Vea, y de hecho, esto que estamos leyendo aquí tiene relación con lo que Daniel está hablando. Por ejemplo, aquí hablando de las dos bestias, Apocalipsis 13, ¿verdad? Habla de la bestia, del anticristo y habla del falso profeta. Y cuando hablamos de esa bestia, ¿verdad? Que es uno eh, de los nombres que se le dan al anticristo, o quizás no nombres, sino que es como un apelativo se puede decir, ¿verdad? Características, pudiéramos decir. Correcto. Entonces, bueno, de hecho el anticristo se nombra de diferentes maneras, ¿verdad? Y una de esas es el cuerno pequeño. Por eso es que Daniel ya está hablando, ¿ve? Por eso es que Daniel habla, mire, que hay grandes palabras que habla el cuerno. Y más adelante Daniel dice que también habla cosas contra el Altísimo, ¿verdad? Daniel 7. Entonces, Juan, que también se le revela la visión, ahora hablando de la bestia, él dice que se le dio boca para que hablase grandes cosas y blasfemias. ¿Quién? La bestia. Mira, aquí está, la bestia. Ahora, ¿una bestia habla? No, no habla. Y eso de la bestia hablando, pues es una personificación. Claro que la bestia representa a alguien. ¿Eh? El cuerno representa a alguien. Entonces, pero para que usted vea de que son figuras literarias que están allí, ¿verdad? Mire, también se le dio boca que hablase. Están haciendo hablar a una bestia, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? Todo eso que tiene correlación con lo que Daniel está hablando. Y en la escatología, pues nosotros tenemos que ir a Daniel, tenemos que ir a lo que dijo Juan y así tenemos que estar, ¿verdad? Son ejemplos que nosotros vemos. Ve a Daniel también, lo que aquí habla en el 7:11 de las grandes palabras que hablaba el cuerno.
Y hablando de ese cuerno, vea lo que dice. Yo veía que este cuerno, vea otra vez, hacía guerra contra los santos. Entonces, hay una acción que se le está atribuyendo ¿a quién? Al cuerno. ¿Cuál es esa acción? Hacer guerra, ¿verdad? Si usted se imagina un cuerno literal, pues eso es imposible. Pero como si usted está viendo de que el cuerno, ¿verdad? Eso representa algo, es simbólico, ¿verdad? Y dice Daniel, ¿verdad? De que hace guerra contra los santos y los vencía en ese contexto. Entonces estamos viendo esa correlación, ¿verdad? Vamos a ver, tenemos otro ejemplo. Creo, ok. Vea, Daniel 7:24. Y los 10 cuernos, mira, ahí da la representación. Significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras de ellos se levantará otro, vea, el cual será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará y hablará palabras contra el Altísimo. Ve, aquí están cuernos. Mire, se levantará otro, hay otro cuerno. Y ese cuerno hablará palabras con el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, pensará en cambiar los tiempos y la ley y será entregado en su tiempo, en su mano, tiempo y medio tiempo. ¿Verdad? Todo esto tiene correlación, ya parece que estuviéramos hablando de escatología, pero vea aquí. Ajá, hermano Víctor. Ese último que enseñó que daba el significado de los 10 cuernos, sigue siendo una personificación porque está explicando que son 10 reyes. Sí, bueno, realmente aquí es la explicación, ¿verdad? De los cuernos. Porque como Daniel aquí está hablando de un cuerno, Mm. ¿verdad? O sea, la visión que tiene Daniel, para eso se tendría que leer, ¿verdad? Daniel, la visión que tiene Daniel de las 4 bestias. Es bastante profundo, pero él en esa visión ve una bestia, ¿verdad? Y dice de que de esa bestia brotan 10 cuernos. Ahora Daniel le está dando la interpretación de qué son esos cuernos. Por eso le digo es simbólico, porque mire aquí dice los 10 cuernos significa, ¿ve? Que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Ahora bien, cuando usted analiza lo de Daniel, se va a dar cuenta que los cuernos representan reyes, ¿verdad? Representan, ¿ve? Como dice aquí, reyes, pero también a una persona. En el caso de lo que Daniel está hablando, de que dijo aquí, las palabras, mire, que hablaba el cuerno, se está refiriendo a un personaje. Sí, porque en singular. Correcto, se está refiriendo a un personaje, ¿verdad? Pero aquí también es como la palabra bestia, hermanos. La palabra bestia en algunas ocasiones está refiriéndose a un reino, pero en otras ocasiones la palabra bestia se refiere a la persona, o sea, al anticristo. ¿Ve? Entonces yo tengo que hacer esa separación. Cuando habla de bestia, reino, cuando habla de bestia, ¿verdad? De lo que es la persona, la personificación, ¿verdad? Entonces, aquí lo que está haciendo Daniel es dar la explicación. Dice, los 10 cuernos significa que se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, ¿verdad? El cual será diferente a los primeros y hablará palabras contra el Altísimo. Pero lo que yo quiero resaltar aquí es lo siguiente. Aquí se me movió esto. Hablará palabras contra el Altísimo, siempre. Lo mismo. Se le está atribuyendo esa cualidad, ¿verdad? Entonces, son los ejemplos que podemos ver en la personificación. ¿Se les ha quedado ahorita algo de la personificación? ¿En qué consiste?
Vamos a ver en qué consiste la personificación. Men, yo, A ver. que la personificación es darle rango humano a cosas como a objetos, Ah, a cosas ¿cómo es? Contrasta, algo así, una palabra así. Me olvidó, la personificación abstracta. ajá, contrasta, que la personificación es darle rango humano a cosas inactivas o que no son humanas como tal, Ok. como a un animal quizá también. Correcto, porque de hecho la bestia, ¿verdad? Cuando habla la bestia, vea lo que dice aquí. Cosas inanimadas, incorpóreas o os- abstractas. Mire, las cuales, Abstracta, esa es la palabra que estaba buscando. exactamente, abstracta, esa, hasta se me traba la lengua a mí también este. Vaya, mire, las cuales se hacen hablar. Vea lo que estaba diciendo, que el cuerno hablará cosas contra el Altísimo. Actuar. Va a ser guerra contra los santos. O reaccionar como una persona, ¿verdad? Entonces, es necesario tener bien en mente estas figuras literarias. Como les dije que los iba muy rápido, es corto. Esta es bien cortita, hermanos. Vamos a ver otra. No sé si hay alguna duda, algo que quieran ustedes ah, ah, añadir aquí a lo que estamos hablando. Ya vieron los ejemplos cotidianos, ya ve de que en la escritura hay muchos ejemplos también, ¿verdad? Yo quizás pudiera añadir, ¿verdad? Sin ánimo de redundar, que pues, podemos ver con esos ejemplos que usted dio con el libro de Daniel y el Apocalipsis, eh, de manera bien sencilla, pudiéramos decir cómo se puede identificar lo que es una personificación. Ah, Porque vemos que obviamente si usted cuando lee el pasaje bíblico, digamos, por decirlo así, ¿verdad? Quizá no esté del todo correcto, pero sin tener que conocer esta regla en específico, pero ya cuando usted entra en su lógica, usted dice, pero ¿de qué estará hablando Daniel? Porque él habla de un cuerno, pero los cuernos no hablan. Y ya usted puede ir viendo más o menos que lo que él está haciendo es eso mismo, dándole una personificación a una figura inanimada, porque en realidad obviamente está tratando de transmitir un mensaje en cuanto a lo que Daniel estaba viendo, ¿no es cierto? Pero lo que sí quería decir era que se puede ver ahí en el simple, a leerlo ahí de manera básica, o pudiera decir, o sea, a primera instancia, cuando usted lee el texto, creo que aún la lógica le pudiera decir aquí, Daniel está como que dándole atributos humanos a algo que no tiene atributos humanos, ¿sí me entiende? O sea que es bastante básica sí, ese ejemplo. la verdad es que es bien básico y como recuérdese de que es bastante simbólico ahí, hay bastante simbología, ¿verdad? Cosa, por ejemplo, el cuerno, les decía yo, ¿verdad? Hay un cuerno hablando, pero realmente ese cuerno está representando algo. Por supuesto, en lo que es la personificación se le está atribuyendo cualidades humanas, porque de hecho el cuerno, ¿verdad? Que también representa a alguien como una persona, ¿verdad? No quiero decir de que siempre que sea una personificación es una persona, ¿no? Porque ya vimos lo de los árboles, ¿verdad? Hermano Víctor. Sí, pero que contó y que es bien sencilla o como sentido común, como dice el hermano Rance, contó y eso también es importante saberlo, porque ahora mismo yo leyendo esa ahí rápido, sin conocer bien el contexto de qué está hablando, ¿verdad? Pero ahí yo podría decir que el sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno puede ser como un llamado a la guerra. ¿Tú me entiendes? Que lo que yo podría decirle ahí, sin conocer esta ley de personificación, era que estaban llamando a alguien a la guerra. Y lo que dice que hablaba era
el sonido como tal del cuerno. Ajá. ¿Entiende lo que quiero decir? Sí, yo entendí. Ujú. Sí, no, claro, por eso digo verdad, obviamente, aunque tú, por ejemplo, en el caso tuyo, el ejemplo que diste, aunque hubieras, digamos, interpretado de esa manera, estabas sin conocer la regla de de la personificación, dándole personificación al texto. No sé si me di a entender. Aunque le hubieras dado esa interpretación, pero estabas llevando la regla a cabo si no lo hubieses conocido. Ya me comprendí. Sí, sí, claro, porque Ujú. como quiera, sería el sonido nada más, sin el hablar, sin el Exacto, hablar de cuerno. exacto. Por Como eso, quiera una personificación. correcto, que por eso es que apelé a la lógica, porque sin conocer la regla, tu lógica te dictó algo, aunque esto hubiera sido, entre comillas, incorrecta. ¿Sí me entiendes? Mm, Ujú. mm. Sí, o sea que la comprendía, lo que quizás no se puede saber cómo se llamaba la figura literaria en sí, ¿verdad? Correcto. Ujú. Aunque sí lo podían, por lógica, ¿verdad? Descifrar, pero decía, bueno, pero ¿qué figura literaria hay ahí? Bueno, pues ya sabemos qué es personificación, ¿verdad? Así es, este, estas figuras literarias. Creo, hermanos, de que allí estamos claros, ¿verdad? Hermano Wilson. Yo también pensaba que el cuerno hablaba, pues, y ahorita ya comprendí que la personificación ha sido la esta, entonces ya tengo más entendido. De veramente al leer yo corrido, ve, el cuerno habla y este quien se levantó, aunque era la bestia o que se lo poníamos, nunca tomaba en cuenta al leer rápido la palabra, como dijo mi hermano. Y eso es lo que hay que tener mucho cuidado, pues entonces, y ahorita sí vamos a saber que cuando es el cuerno es una personificación. Qué bueno, mi hermano, pero es una figura, nada más, Una figura literaria, correcto. nada más. Amén. Ok. Bueno, entonces, viendo, hermanos, de que esta, bueno, vamos a pasar a la próxima. Veamos. Les dije que íbamos a ver el antropomorfismo, ¿verdad? Hermano Wilson, ¿verdad que sí? Si no me equivoco, fue eso lo que Sí, íbamos a ver. amén, amén. Es esa. Ok, Que le pregunto, y yo le pregunté, ¿qué es eso? ok, ahí está en la pantalla, mire. Otra figura. Miren, hermanos, ahí nosotros vamos a ver las más básicas. O sea, hay un montón de figuras literarias de que si nosotros nos ponemos a escudriñar y no se identifican, son muchas, pero estamos viendo las que más se usan, se puede decir, ¿verdad? Vea, aquí el antropomorfismo. Mire, es una figura Antropomorfismo. que consiste en atribuir características humanas a Dios. Vea, allí ya va como más directo, ¿verdad? Mire, tanto de forma corporal como comportamiento. Pero esto tiene que ver con quién. A ver, con Dios, ¿verdad? En esto, bueno, sabemos nosotros de que Dios es espíritu, No sé qué ¿verdad? dice aquí, para que esto. Dios es espíritu, Juan 4:24, ¿verdad? Dice que Dios es espíritu. Entonces Dios no tiene materia, pero en la Biblia a Dios se le atribuyen cualidades humanas. Se le atribuyen cualidades humanas, ¿verdad? Constituyendo así un antropomorfismo. Si usted ve, por ejemplo, en Job 13:24, dice, ¿por qué escondes tu rostro? ¿Ve? ¿Por qué escondes tu rostro? Eso es porque está, mire lo que está aquí, se le atribuyen características humanas a Dios, tanto de forma corporal, ¿ve? Aquí, ¿qué se le está atribuyendo? Rostro, ¿verdad? A Dios. Esas son cuestiones, ¿verdad? Son ejemplos. Por ejemplo, aquí, vea, Salmos 34:15, los ojos de Jehová, mire, están sobre el justo, ve aquí.
porque los ojos de Jehová siempre aquí se le está atribuyendo, ¿verdad? Alguna cualidad humana o características, como dice aquí, humano a Dios, como corpóreas en este caso, ¿verdad? Mire, ojos, ¿verdad? Es bien común hallar estos versículos. Mire aquí, Deuteronomio 8:3, la boca de Jehová, ¿verdad? Es bien básico entender y usted dice, bueno, pero ¿y en qué me ayuda eso? Bueno, pues a saber de que las figuras literarias, ¿verdad? Que están allí contenidas y que nosotros a veces no las conocemos, ¿verdad? ¿Y por qué? La boca de Jehová. Lo que les dije yo la vez pasada, de que cuando decía que Jehová se acordó de mí, ¿se recuerdan que les decía esa palabra? ¿Acaso les dije yo, a Jesús se le olvida? ¿Acaso a Dios se le olvidan las cosas? ¿Verdad que no? Entonces, ahí hay figuras literarias que se aplican. Mire aquí, los oídos. ¿Ve? Inclina tu oído. Ve aquí, el dedo de Dios. Por eso es de que es bueno, hermanos, ver estas figuras literarias, porque hay mucho de eso. Vea, sus pies. Vea, dice, inclinó los cielos y descendió y había, dice, densas tinieblas debajo de sus pies. Ahí está, cuando usted vea eso, ¿verdad? Eso es antropomorfismo. Ok, vamos a ver, hermanos, en qué consiste el antropomorfismo. Vamos a ver a alguien ahí que se le haya quedado. Oh, está preguntando, pensé que Sí. te lo estaba diciendo. El antropomorfismo es darle atributos humanos entonces ahora a Dios, como Correcto. comportamiento y como las manos, los ojos, la boca. Eso es lo que yo les decía la vez pasada en Génesis 30:22. Y se acordó Dios de Raquel. Yo les dije a ustedes, aparte de ser un modismo, les dije yo a ustedes, ¿verdad? Que era un hebraísmo, una manera de hablar del pueblo hebreo. Se acordó Dios de Raquel. ¿Eh? So, Que yo les dije a los, ustedes, ajá, los sentimientos van ahí también, ¿verdad? Como la sí. ira de Dios o que Dios es celoso. Eso también iría incluido ahí. Bueno, entiendo que sí, porque mire, si vemos aquí, realmente cuando dice aquí es realmente una cualidad, ¿verdad? O algo, una parte de un ser humano, rostro, Ujú. rostro. Pero cuando vemos lo de Génesis que dice se acordó, tiene que ver como con, o sea, lo que le quiero decir que el Y rostro usted es lo algo puede ver. abstracto, que no es algo Ajá, tangible, ¿me entiendes? correcto. Ya es un recuerdo de él, como que él se recordó. Ujú. Ajá, correcto. Entonces, por eso yo les decía a ustedes de que aparte de ser modismo, había un antropomorfismo ahí donde decía se acordó. ¿Ves? Porque para recordarse realmente uno, o sea, si nos pasamos en lo que dice Juan, ¿verdad? De que Dios es espíritu, o sea, nosotros no esperemos ver los pies de Dios, ¿verdad? Entonces, no hay materia. Y si el recuerdo tiene que ver con el cerebro, ¿verdad? Pues entonces, de igual manera, cuando dije se acordó, ¿verdad? Entonces yo estoy atribuyendo una característica humana a Dios, ¿verdad? Eso sería el antropomorfismo. Lo que decía usted, hermano, de que de hecho la ira, eso entra en quiero ver si me acuerdo, eso entra
parece que son los atributos comunicables de Dios, ¿verdad? Eso ya se conoce la ira, el amor, ya son atributos, ¿verdad? Atributos divinos, atributos que se le dan a Dios, pero entre esos atributos hay atributos comunicables, ¿verdad? Y hay atributos incomunicables. Cuando hablamos de atributos comunicables, por ejemplo, estamos en lo que es el amor, ¿verdad? El amor, ¿el ser humano tiene amor? Sí. ¿Dios tiene amor? Sí. ¿El ser humano se enoja? Sí. ¿Dios se enoja? Sí. Pero dentro de esa lista podemos decir de que están los incomunicables, que entonces ya sería la omnipresencia, la omnisciencia, que ya eso ya Dios no los comparte con nadie, o sea, nadie tiene esas cualidades, ¿verdad? Quizás esa parte de la ira, quizás yo la vería, la trataría en esa parte, ¿verdad? De los atributos. Pero entonces, hermanos, yo les dije a ustedes que nos íbamos a ir tempranito, ¿verdad? Así que esas son las dos figuras literarias que íbamos a ver. Y en la próxima clase, pues vamos a entrar para que me recuerden con lo que es la hipérbole, y el sinécdoque, esas son un poco más entretenidas, ¿verdad? Vamos a ver esas figuras literarias, pero por de pronto, hermanos, esas son las dos figuras que quería yo compartir con ustedes. No sé si ustedes tienen algo ahí que agregar, algún comentario. Si no, pues ahorita tienen la oportunidad, ¿verdad? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieren agregar al tema? Si está claro todo. Yo de Ok. mi parte estoy claro, esto estaba bastante básico o fácil de entender. ¿Mm? O sea, si alguien más, el hermano Wilson o alguien que tenga una duda, quizás, o las demás hermanas que están ahí, a ver. Bueno, Jackie, Bueno, Gilbert. hermano, lo que ahorita me sorprende es esta palabra antropomorfismo. Esto lo daba tercero o cuarto en sexto año de teología, pero no tan abierta, que ahorita veo demasiado todos los atributos que tenía de Dios y todo lo que venga. Pero esa clase era de cuarto año que nos daba. Y mire ahorita usted es más rápido, más directo. Eso es lo que yo digo, porque nos daba mucha vuelta, pues, en cuarto año. Para que se fuera el tiempo. Claro, para cobrar más, pues. Y ahí está comprendido. Yo tengo bien comprendido esto. ¿No? Sino que me acordé de esa clase Amén. que, que Así estaba que, para doctorado era, porque esto ya ajá, va para doctorado. Como aquí en el Ecuador vale $4,000, entonces le daban esto y ya cobraban los $4,000. Y yo me retiré nomás, porque era mucha plata. sí, la verdad es que miren, hermanos, eh, si usted le pregunta a alguien así por así, hermano, ¿qué es un antropomorfismo? Es bien difícil quizás que le responda, así como dice el hermano Wilson, difícil. ¿Sí? Si usted le pregunta a alguien que ha sacado, digamos, el básico en el bíblico, defíname lo que es la personificación. Es bien difícil que entren en esas cosas. O que usted le diga, hermano, ¿por qué usted cree que el método gramático histórico es el correcto para estudiar la escritura? Porque así me dijeron en el bíblico. ¿Eh? Porque así me dijeron, ¿no? Usted tiene que tener una respuesta a eso. ¿Mm? Porque, por ejemplo, en las diferentes teologías que existen, ¿verdad? Que por supuesto yo soy dispensacionalista. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué soy? Yo tengo que decir por qué. Porque esa teología
interpreta las escrituras con el gramático histórico. Así de fácil. Y si yo interpreto con el gramático histórico, voy a hacer un estudio, ¿verdad? Completo. Algo que se ha estudiado de manera que científica, aplicando ¿qué? Hermenéutica. Amén. Entonces, por eso es que muchos discuten, no, pero yo soy dispensacionalista, pero ¿por qué sos dispensacionalista? Entonces, ¿por qué yo uso el método gramático histórico? ¿Ve? Entonces, son cosas, hermanos. Recuérdense, todo lo que hemos venido viendo son cosas bien profundas. Y esto de las figuras literarias, mire, si usted le dice a alguien, óigame, usted sabe lo que es una metáfora y cuál es el motivo por qué se aplica una metáfora. No, difícilmente. Lo más fácil es decir que somos hijos de, ¿verdad? Hijos espirituales de Abraham, por no conocer esas cuestiones. Y lo más fácil es eso. Entonces, si usted se pone a sentar, ¿y cómo yo le explico a ellos todo? No, pero mira, es que fíjate que hay una figura literaria que se aplica aquí, se aplica allá. ¿Eh? ¿Cómo? Son Ni personas que no sabemos sé. muchas, ni sabemos muchas veces qué son las figuras literarias. A mí me hablan de la figura literaria y yo pensaría que es un punto, una coma, ¿entiendes? Son cosas que uno no sabe. Recuérdense, hermanos, de que cuando vimos las reglas hermenéuticas, vimos que la gramática se tenía que aplicar al texto, ¿verdad? Mm. Eso lo vimos. Y ustedes cuando estudian, usted respete la gramática, porque vea, hay cosas que con pura gramática usted le aclarece muchas cosas, ¿verdad? Entonces, hermano, bueno, es bien importante, como dice el hermano Wilson, porque mucha gente descuida estas partes. No digamos la hermenéutica, hermano. Ay, Dios, eso está pero como enterrado en las personas que estudian la escritura, ¿no? Ellos no quieren saber de hermenéutica. ¿Ve? La mayoría. Por eso es de que, como dice Pablo, hablemos una misma cosa. ¿Y cómo vamos a hablar una misma cosa? ¿Cómo vamos a hablar una misma cosa si cada quien quiere interpretar lo que quiere? No, pero es que el versículo dice que es rojo. Ah, no, pero yo veo que es verde. No, pero allí dice que es rojo. Ah, pero yo lo quiero ver verde. Entonces, cada quien interpreta. No, pero fíjate que yo creo que esto es así. El yo creo. ¿Verdad? Porque descuidamos lo que es la hermenéutica y esto que estamos viendo es parte de la hermenéutica, porque la hermenéutica, ¿qué dice? ¿Y por qué estamos entrando a la figura literaria? Porque la hermenéutica dice de que hay que identificar la figura literaria. Yo lo hubiera podido dejar hasta ahí. Identifiquemos las figuras literarias, pero le estamos dando una media repasada, ¿verdad? A cada una de esas, de las que más se usan y van a ver ustedes de que vamos a entrar en lo que es esa parte del sinécdoque, ¿verdad? Ya les dije el sinécdoque, la hipérbole, que son bien conocidas, que usted a lo mejor ya lo leyó, pero usted no sabe que es una hipérbole. Usted no sabe que allí está una hipérbole, pero a lo mejor usted ya lo leyó y ya usó su lógica, ya hizo uso de su razonamiento, ¿verdad? Por ejemplo, para decirles algo, cuando dice... eh, cuando dice de que si tu brazo te es ocasión de caer, que lo cortes. ¿Ve? Ahí hay una figura literaria. Esa es una hipérbole. Un acto de... Hipérbole era exageración. Correcto, correcto. Es un acto de exageración porque yo quiero enfatizar un punto. Algo relevante. ¿Va? Son cosas que usted ya las ha leído. ¿Pero qué es? Una hipérbole. Así son estas cosas, hermano. Entonces, esto nos ayuda, ¿verdad? Aquí hay una figura literaria. Bueno, no va a salir cortándose las manos, hermano Wilson, porque entonces, ¿con qué va a anotar ya las clases si usted se corta las manos ahí?
¿verdad? Como decimos, una figura literaria nunca va a ser literal. Acuérdense, vimos lo que era figurado. De hecho, hermanos, hay una regla que me dice a mí cuándo interpreto yo literal y cuándo figurado. ¿Cómo se llama esa regla? Vamos a ver. ¿Cómo Eh, que identifico hay cuando que, el texto? hay que interpretar literal mientras no pierde sentido del significado. Ok, ¿se Eso era lo acuerda, que te quería hermano preguntar. Víctor? ¿Se acuerda el hermano Víctor? Está bien, lo felicito, hermano, porque sí se le ha quedado. Recuérdense que esa regla dice de que siempre lo primero que tiene que hacer es interpretar literal cuando el texto es llano y Ujú. simple. Ya ni simple, ajá. O sea, literal. ¿Por qué? Entonces, si allí hay una hipérbole, ya no es literal. Ya no es un texto llano y simple. Entonces, si yo le interpreto literal, entonces me mocho un brazo. ¿Eh? Porque no apliqué una regla hermenéutica. Y la regla dice de que es literal cuando el texto es simple y llano. Y a menos, como dice el hermano Víctor, ¿verdad? Que éste pierda su sentido. O sea, cuando usted lo lee y ve que esto pierde el sentido, entonces allí es donde ya la regla hermenéutica entra, ¿verdad? Pero sí, hermanos, los felicito porque esto es así cuando usted tiene que interpretar la escritura, debe de hacer uso de esas reglas, ¿no? Pero el hermano dijo esto y lo otro, ¿verdad? Así, así se tiene que aplicar esto, ¿verdad? Entonces, hermanos, allí algún comentario, si no, hermano Salazar, yo de mi parte, yo les dije que los iba a sacar temprano, mire, estamos a buena hora ahorita, nos echamos una hora. No, yo creo que ya hoy podemos tocar algo de escatología. Interesante. Ah, está con No, ganas, hermano, ah, con no, ganas. sí, tengo fiebre de eso, pero bueno, gloria a Sí, Dios. No, pero verá, como siempre hemos dicho, ¿verdad? No, no está nunca más de más decirlo que estas clases son bien importantes. Yo creo que esta es una de las clases que yo creo que se debería de enseñar y reenseñar. Yo creo que este tipo de clase debería tener repeticiones dentro de las congregaciones porque eso es correcto. sí, porque es que o sea, son leyes y reglas o sistemas de hermenéutica, ¿verdad? Que a veces las rompemos y no nos importa, no nos importa si las rompemos o no y hacemos mal uso de eso porque obviamente, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser responsables con las escrituras. Pero, ¿verdad? Todo esto, como le decía el hermano Wilson cuando estábamos detrás de cámara, o sea, antes de comenzar a grabar, mientras usted le da, usted se ejercita, permítanme un momento, espérenme. Disculpen. Pues bien, como les decía, ¿verdad? Cuando usted hace el ejercicio, lo practica, ¿verdad? Entonces usted pues va a ir mastering, va a ir, ¿verdad? Dominando, es la palabra que quiero usar, lo que es, ¿verdad? Las reglas de hermenéutica y difícilmente usted le come cualquier cuento a cualquier persona que le venga a decir que, ¿verdad? Digamos, ejemplo que, a ver, digamos que la serpiente, como decía el hermano, representa a Cristo, ¿verdad? Pero eso es bien importante esto, ¿verdad? Yo creo que esto nos adiestra, nos prepara eh, para cuando nos toque exponer la escritura o estudiarla, porque al fin y al cabo no es porque quizás vaya a ejercer algo, pero para su estudio personal esto lo prepara, lo equipa, se adiestra y se prepara bien y al momento de usted exponerlo,
usted va a hacer uso de esta regla. Ese es el punto, ese es el punto. Pero para poder hacerlo así, llegar a ese punto, a ese nivel, hay que hacer el ejercicio, hay que hacer el ejercicio, ¿verdad? De mi parte, yo creo que igual, ¿verdad? Muy edificante estas clases. Espero que hayan sido de bendiciones para ustedes. Yo creo que ya estamos terminando. No sé cuántas clases quedan, hermano Arnoldo. De hecho, hermano, tenemos la hipérbole, el sinécdoque. Tenemos, yo creo que podemos omitir algunas, hermano. Eh, Podemos omitir algunas para dar quizás las más importantes, a menos que ustedes quieran, ¿verdad? Pero según en el orden que aquí están, tenemos como 6 o 7 figuras más. Ajá, 6 o 7 figuras más que si se dan 2 en 2, pues prácticamente estamos hablando Sí, unas 3 clases a lo de mejor. 3 clases. Ujú. Sí, entonces, dicho eso, ¿verdad? Cuando se terminen las clases, pues yo les comentaba, y lo hago para el beneficio de los hermanos que van a ver la clase diferido. Yo estaba hablando con el hermano Arnoldo y queremos, como proyecto final, todavía estamos analizando cómo hacerlo, pero escoger por lo menos, denme un momento, por favor. Discúlpeme, hermano. Pues bien, como decía, ¿verdad? Estamos todavía viendo cómo lo vamos a hacer, pero creo que vamos a escoger por lo menos de 2 a 3 hermanos que como último proyecto le podamos nosotros dar, digamos, un capítulo o algunos versículos o algún pasaje bíblico, para que puedan entonces identificar, digamos, por dar un ejemplo, a ver, identifíquenos aquí en Juan 3:16, un ejemplo, dónde está la figura literaria o qué figura literaria usted encuentra aquí, dónde usted encuentra un símil, dónde usted encuentra aquí una analogía, etcétera, etcétera, etcétera. Todavía no tengo bien la idea cómo lo podemos hacer. He estado hablando con el hermano Arnoldo a ver cómo le pudiéramos dar ese proyecto para que quienes escojamos lo puedan hacer de esa manera. No sé si me estoy dando a entender, ¿verdad? Pero cuando se los demos, se los voy a dejar saber anticipadamente, y yo creo que con un espacio de 15, 20 minutos quizás cada hermano pueda ser suficiente. Pero yo les voy a mantener los voy a mantener al tanto a ver cómo lo podemos hacer. Así que vayan preparándose, haciendo el ejercicio. Amén. Vayan preparándose, hermanos. Va a estar fácil. Sí, porque ese es el punto. Queremos ver, ¿verdad?, cómo han asimilado las clases, si han hecho su tarea. Ese es el punto de esto, en realidad. El punto de esto es bueno coger las clases de día a día o semana en semana, pero si no nos ejercitamos en nuestro tiempo libre, entonces se nos va a ir, se nos va a desvanecer lo que quizás aprendamos y demás. Pero creo que así lo vamos a hacer. Así que nada, esto sería todo hasta hoy, yo creo. Amén. ¿Verdad? Gracias por su asistencia, por siempre estar pendiente ahí. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y le voy a pedir al hermano Wilson que nos despida en oración y así podemos entonces culminar ya la clase. Está en silencio, hermano Wilson. Le doy gracias primero